día jueves en este espacio de ataraxia, en donde acondicionamos nuestra mente a ese estado de calma, de imperturbabilidad, en nuevas percepciones, en esa guía de Eugenio, en la perspectiva, en esto de saber de ese poder que ya está, en el poder del arte, en el poder de esa herramienta, cualquiera sea el arte, y ahí es donde conectamos con nuestra verdadera esencia, con lo original, con lo divino, con lo que fuimos creados, con aquello que no es de lo que traen los sentidos, y poder observar y discernir, y que nos ayude en cada meditación en ese encuentro con uno mismo. Y ahí es donde algo se encuentra, como decís Eugenia, si algo se encuentra es porque había una chispa interior, así como las autoiluminadas lunas, esa chispa que ilumina el pensamiento. Y eso es cada jueves, y de ese encuentro de cada jueves, y en ese encuentro con Ataraxia, nos fuimos también en esto que nos mueve, es transmitir esa frecuencia. Y conformamos 9 encuentros que se dio ahora a partir del 9 de abril, vamos a comenzar con un ciclo de encuentros en esa maestría que ya está, no es un maestro, es el maestro interior que nos guía, y encontramos en la palabra de maestros y en la guía de Eugenio en este encuentro con esa esencia. Y en ese recorrido de Ataraxia, que es la muestra que tiene que presentarse, bueno, nos contaba Eugenio que va a estar en Sevilla, ¿no, Eugenio? Ataraxia. Sí, una parte de la muestra va a estar en un museo en la ciudad de Sevilla, en España, para abril del año que viene, o sea, dentro de exactamente un año. Abril. Bien. Vamos a hacer una muestra que va a tener un recorrido, un comienzo, un desarrollo y un final. O sea, la misma muestra va a tener un camino curatorial que va a ser una obra de arte en sí, va a ser una obra de obras. Estamos desarrollando eso con una curadora española que se llama Reyes, no es de apellido, sino de nombre Reyes, lo cual me parece lindísimo. Es una experta en arte, está estudiando el andamiaje teórico que hay detrás de mi obra para poner indicios poéticos ploteados en las paredes y hacer todo un recorrido. La muestra va a ser un reflejo de lo que hacemos en las meditaciones todos los jueves. Bueno, sí. Y lo bueno es que el museo paga todo, el transporte de la obra, marítimo, mi estadía, pasajes, el montaje, los marcos, un libro y un par de tickets para la corrida de toros. Así que es como completo. Bueno, hoy me gustaría hablar de varias cosas. Primero, ¿cómo podemos hacer para entrar rápidamente, como hacen los artistas, y no tener que meditar durante 20 minutos o media hora para entrar en ese estado mental, en donde todo se nos puede dar, se pueden cumplir nuestros deseos y desaparecen los miedos? Bueno, el arte ayuda mucho para eso. Una de las formas es tener a mano una música preferida que nos coloca. Hablo de colocar en el sentido amplio del término, como que nos transporta. Hay ciertas situaciones que hacen que nos introduzcan a esta otra dimensión de forma casi instantánea. Puede ser
un paso de baile, puede ser una música, puede ser mirar un cuadro, puede ser mirar una fotografía, puede ser la foto de alguien querido. Es el traspaso de una dimensión a otra, se puede hacer prácticamente instantáneo. Hoy vamos a hacer un ejercicio de ese traspaso. El ejercicio que vamos a hacer tiene que ver con el movimiento. ¿Qué es el movimiento? Es una mezcla de velocidad, quietud y el sentido, el movimiento de algo. Por ejemplo, puede ser una ola en el mar, puede ser una bandada de pájaros, puede ser un cardumen de peces. Después podríamos hablar en la próxima meditación de la teoría del cardumen. Es muy interesante. Bueno, el cardumen de peces crea una forma que parece, el conjunto de peces parece un organismo vivo, independiente. Y eso es lo que confunde al tiburón. Entonces, moviéndose de esa manera, es como que hipnotiza al tiburón y el tiburón no los puede comer. Si estamos atentos a ese tipo de movimientos en la naturaleza, podemos entrar inmediatamente en esta otra dimensión, donde todo puede ser dado y donde se cumplen todos nuestros deseos, porque eliminamos las programaciones que están todas dirigidas a nuestra frustración, precisamente para que puedan dominarnos. Hoy en día, en Argentina, se está preparando una ley para censurar oficialmente las redes sociales, cosa que se está haciendo clandestinamente desde hace 2 años. Ahora, como ven que ha sido efectivo, lo van a oficializar. O sea, que lo que se dice en las redes sociales va a ser parte del discurso de la Matrix, y lo que están haciendo es que las redes sociales desaparezcan como reflejo de los que pensamos más allá de las programaciones. O sea, ¿qué significa censurar las redes sociales? Es programar de manera unipolar la infinita diversidad que tenían las redes sociales, que nos permitía estar informados. O sea, es la muerte de las redes sociales. Las redes sociales no van a servir para nada, sino nada más que para programarnos más profundamente. Estamos buscando ahora con las chicas formas alternativas de expresión, porque yo ahora estoy padeciendo una especie de síndrome de abstinencia de interlocución, ya que estaba acostumbrado a la opinión como si fuera un sismógrafo de lo que iba pasando interactivamente.
con la realidad. Y ya me había acostumbrado a eso. Y ahora es la 7ª vez que me censuran. Cada censura es durante un mes. Pero las ideas no se pueden frenar. Se van acumulando. Y es como que se producen, si no se largan, como si se intoxicaran, ¿no? Se pudrieran en la mente. Entonces yo siempre tuve la necesidad de escribir. He venido escribiendo durante 15 años en la internet, aproximadamente 2 páginas por día. Se podrían hacer varios libros de todo lo que he escrito, que está en Facebook. Y ahora padezco ese síndrome de abstinencia. Entonces tenemos que encontrar formas alternativas. La meditación de los jueves, es una forma alternativa, pero somos un número limitado de personas, mientras que en Facebook e Instagram y Twitter, los 3 juntos tenían 70.000 seguidores que leían. Y muy útil como herramienta para un artista, porque un pintor tiene la respuesta del público mediatizada. No es lo mismo que un músico que hace un concierto y recibe la aprobación o no, o más o menos, a través del aplauso del público de forma inmediata. El pintor, hasta las redes sociales, tenía que pintar el cuadro, programar una muestra, esperar un año probablemente que se dé la muestra, que la muestra dure, por ejemplo, un mes y medio más, y después de eso, entender la recepción que tuvo la muestra en el público, y en base a eso, evaluar por dónde seguir. Con las redes sociales, yo pinto un cuadro, le digo al asistente, filmá esto en video, lo pongo, y en 5 minutos, de acuerdo a la cantidad de likes / tiempo, puedo saber por qué lado debo seguir pintando. O sea, 5 minutos contra 1 año y medio. Si las redes están censuradas, esa herramienta no la tengo más. Así que bueno, vamos a ver cómo lo reemplazamos. Desgraciadamente, en el caso mío, la censura de las redes sociales es algo mucho más dramático que para lo que usan otras personas. Y me afecta mucho y me perturba en gran medida. Porque afecta directamente mi trabajo y mi ser. Bueno, entonces, hablábamos sobre cómo conectarnos rápidamente. Bueno, hay que estar alerta. Cuando uno se quiere conectar, lo que puede ayudar es tener siempre a mano algo que nos conecte. Puede ser también el aroma de un perfume, puede ser un incienso, puede ser una frase de cabecera, una frase elegida entre miles de frases, esa frase elegida. Pueden ser muchas cosas que lo tengamos a mano como gatillo para hacer un cambio de dimensión y después volver cuando queramos. Hoy vamos a probar de hacerlo con un movimiento. Como les decía, el movimiento depende de la dirección, la velocidad, la forma que tiene el objeto que se mueve y también
de la quietud, porque percibimos que algo que se mueve cuando parte de lo quieto, y el tiempo durante que se mueve. Entonces, hay que tener todo esto en cuenta para crear un movimiento ligado a la frecuencia sublime del no tiempo, o ligado a lo artístico. ¿Qué es la pintura? La pintura es el rastro que deja un pincel o la mano de un movimiento, de una cadencia. Y cuando se ha pintado durante décadas, ese movimiento tiene detrás millones de movimientos que se han hecho previamente. Cada movimiento deja una marca en la mente, y cuando son millones, el último de los movimientos está cargado del sentido de los movimientos que se hicieron. En eso consiste el arte de maestría. La comunicación que se produce tiene que ver con la magia, porque de una forma casi incomprensible, cuando vemos un cuadro, podemos percibir millones de pinceladas detrás de una pincelada. Y eso ocurre. Así que yo voy a hacer un movimiento con la mano, que sería como pintar en el aire. Sería como dejar un rastro en el aire sin pintura. Hacer un dibujo en el aire, sin un lápiz. Ese traspaso de una dimensión a otra se va a producir igual, aunque no se deje la marca. Después podrán analizar que el movimiento tuvo un principio, un desarrollo y un final. O sea que es una pequeña obra en sí misma. Una pequeña obra de la danza de la mano. Bueno, estén atentos, sobre todo, a lo que les produce mentalmente a ustedes inmediatamente después de ver ese movimiento. Porque tienen que percibir el cambio que se produjo. Ese es el poder del arte, que se logra a veces meditando media hora, una hora, pero a través de un hecho artístico se produce en un segundo. Este movimiento va a durar entre 3 y 5 segundos. Pero vendría a ser como una meditación express. Entonces, vamos a poner todos nuestros sentidos y toda nuestra atención al movimiento que voy a hacer. ¿Ok? Yo les voy a avisar cuando empieza. Bueno, atentos, concentrados. Recuerden analizar inmediatamente que termina cuál es su estado mental. Ahí va, ¿eh? Esto ya. Terminó. Lo voy a hacer de nuevo con la cámara un poco más lejos para que se vea mejor. Hola, ¿están ahí? Sí. Ahí está. Bueno,
otra vez perciban el después, ¿ok? ¿Ahí me ven? Bien. Ahí va, ¿eh? Listo, ya. Ahora percibimos el después. Y se van a dar cuenta que no somos los mismos. Ese movimiento produjo un hecho mágico, cierta excelencia en el movimiento, en la velocidad, la pausa, el sentido del movimiento, el comienzo, el desarrollo y el final, nos pone en otro lugar. Quiero que me digan quiénes sintieron un cambio entre el antes y el después. Iris, buen día. Buen día. Me emocionó profundamente hasta que lagrimé en las dos ocasiones. ¿Por qué crees que te emocionó? Creo que me conectó porque sentí, o sea, no hubo pensamiento, estuve en el movimiento y seguí la mano en todo momento y fue el movimiento en sí, o sea, la suavidad y el final, en realidad el final, con esa mano abierta. Y encontró algún sentido que para mí ahora es inconsciente, pero me emocionó. Bueno, a ver, y analicemos qué significó el movimiento. Comienza con la mano hacia abajo, va haciendo como un ribete, con los dedos juntos, va ascendiendo. Estamos ahora haciendo una traducción de lo que vimos, ¿no? Una traducción lingüística. Va ascendiendo. La mano queda, la palma queda hacia arriba y los dedos se abren, como si hubiese un florecer. Esa es la glosa de ese movimiento. O sea que podemos contar una historia con un movimiento de la mano. Ese es el arte de la danza y también de la pintura. Porque cuando pinto, produzco ese movimiento representando algo. O sea que la energía que emana de la obra no es la representación, no es la imagen que pinto, sino cómo se pinta. En la cadencia de la pincelada. Así que ven como, perdón, se me escapa el nombre de esta señora que habló. Iris. ¿Divi? Iris. Vivi. Así Iris. como lo mencionó Vivi, un movimiento o una pintura o una danza o una música, que es lo mismo, nos puede emocionar. ¿Y por qué nos emociona? Bueno, eso significa que hemos pasado del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho. De la forma de pensamiento acumulativa, intelectual,
calculada y fría a algo que está vivo. Y eso nos emociona porque nos recuerda lo que somos y nos recuerda que estamos vivos. Y también nos emociona porque hemos pasado las emociones, hemos pasado los sentidos. Y en esa dimensión no hay preocupación, no hay angustia, no hay pensamiento y no hay miedo. En eso se basa el hecho de la magia y la unión entre la verdadera espiritualidad y el arte. También nos emociona porque nos damos cuenta que la felicidad está ahí nomás. Está solo en mirar hacia otro lado. Está solo en mirar lo que es bello, ya sea en la forma de moverse, una bolsita de nylon con el viento, una sábana secando al sol. O sea, podemos encontrar la felicidad innata en el momento que queramos. Y ese es el poder tremendo que tenemos por sobre las programaciones infelices de la Matrix. Podemos ser felices cuando queramos porque siempre hay algo bello para mirar o para oír o para tocar. Entonces, esto quiere decir que la felicidad depende de nosotros, no de los factores exteriores. Y eso cambia todo, darnos cuenta de esto. Porque a partir de esta actitud podemos cambiar nuestra realidad. Hay muchos universos paralelos en el espacio-tiempo y podemos elegir hacia dónde dirigimos nuestros sentidos, en qué universo queremos estar. El libre albedrío existe y nosotros somos lo que sentimos. Así que no tiene sentido quejarse por la realidad que nos rodee, porque podemos ser felices en cualquier lado. Es una elección, es una decisión nuestra. Y en esto consiste en no pensar. La belleza es un reflejo de la benevolencia y de la perfección y de la excelencia de lo que somos como seres humanos. Y el arte es una comunicación mayor, más allá del lenguaje de las palabras. Va directo al corazón, como ese movimiento. Que después hice una glosa, como si se explicara un poema. Pero que consigue llegar a la inteligencia del corazón y emocionarnos. Bueno, ahí lo tienen. Esa es la salida. Ahora vamos a hacer otra forma de conexión con lo sublime, que es meditando. Pero ya tienen la fórmula para hacer una meditación express, para salir y entrar en cualquier momento y en 5 segundos. Les aconsejo que lleven consigo el perfume que más les gusta o una frase escrita
en el brazo, o una foto de alguien que admiramos, algún héroe, o la foto del cuadro que más nos ha gustado ver desde siempre. Esos son los gatillos que hacen el traspaso de una dimensión a otra, y que esos son los bálsamos que podemos tener cuando arrecia la programación del dolor y el sufrimiento. Por eso el arte cura. Por eso el arte tiene un poder sanador. Practíquenlo y van a ver que funciona. Es como entrar en estado de gracia cuando queramos. Bueno, entonces vamos a hacer la meditación. ¿Cómo? Los comentarios, Eugenio, en el chat de lo que sintieron. Dice, me hizo suspirar a full, es muy fuerte lo que se siente, yo sentí libertad, crear. Sebastián, espacialidad. Susana dice, despejada fue un arribo a algo nuevo. Mariana, la mano en sí es conmovedora. Guillermina, alivio. Cecilia, libertad. Alejandra, fluidez y apertura. Rosa, paz. Cecilia, flexibilidad, fluir. Bueno, son todas cosas buenas, como verán, los comentarios. Esto tiene que ver con, reitero, con la magia, ¿no? Es el poder de hacer algo donde se incluye la conciencia en eso que se hace. Más que llevar algo que gatille este ingreso a esta otra dimensión, con todas las características que acaban de mencionar los que tuvieron la experiencia, más allá, imagínense, es hacer algo de eso uno mismo. También puede ser aprender de memoria un poema. Como decía, esto vendría a ser como un salvavidas para poder continuar. Muy útil. Que depende de nosotros. Eso es lo importante. Y eso es lo que cambia todo. La felicidad ya no depende de la afuera. Está dentro nuestro. Observando algo artístico que nos conmueve, yo creo que la palabra es esa, conmover. La palabra que resume todo lo que dijeron, la paz, etcétera, etcétera, todas las palabras que ustedes dijeron. Pero creo que la palabra que puede resumir todo eso es conmover. ¿Qué significa conmover? Con es compartir, ¿no? Con otro. El que lo hace y el que lo recibe. Mover es moverse de una dimensión a otra. El lenguaje es muy sabio y es una fuente de conocimiento, el mismo lenguaje. Nos puede conmover, como pasó hoy, que una persona se ha emocionado. Eso es el estar conmovido.
Hay una palabra para eso, es esta. Es moverse de un lugar a otro. Y en ese movimiento, la angustia, la ansiedad, el miedo desaparecen. Y encontramos un bálsamo al sufrimiento. El remedio está dentro nuestro. Entonces, bueno, me alegro que haya resultado el experimento. Yo lo practico todo el tiempo. Y es un trabajo buscar este tipo de cosas. Y es como un músculo que se va entrenando y se va haciendo más fuerte. Entonces cada vez se encuentra más fácilmente. Siempre hay a nuestro alrededor algo que nos conmueve. A veces hasta donde no lo hay. Les voy a contar una anécdota que me sucedió a mí. Resulta que fui a un restaurante en Francia. Un restaurante que tenía un pan exquisito, que lo servían tibio. Y todo el restaurante era como una panadería, pero era mucho más que eso, era como el arte del alimento, del cereal. Todo era así. Los colores, las formas de las mesas, eran mesas grandes, largas, y todos se sentaban juntos y se miraban y compartían una misma mesa y comían el pan de distintas maneras, con queso, con ensalada, y se creaba una atmósfera como de compartir el alimento, tanto físico como espiritual, con todo el significado que tiene la palabra pan. Entonces, liderando la composición del lugar, había una foto de un señor mayor, con un pan en la mano. Y yo empecé a imaginar que ese señor sería el que, por generaciones anteriores, empezó haciendo el pan con sus propias manos. Y que la cadena esta de panaderías era el resultado de la actitud original de ese señor. Y que por eso habían puesto su retrato ahí. Y en la cara del señor se expresaba estas características de lo que dispone el pan, ¿no? Ligado como algo dador, como algo que nos alimenta, y básico y sencillo. Y entonces toda esa atmósfera, la gente comiendo juntas, extraños juntos comiendo, y la foto del Señor me emocionó y me conmovió ese momento. Entonces llamé a la camarera y le pregunté, ese señor que está ahí en esa foto, ¿quién es? ¿Es el fundador de esta cadena de restaurantes? Me dijo, no, ese es un modelo que vino y le sacamos una foto y no tiene nada que ver con la cadena de restaurantes. Y pusimos la foto ahí. Y entonces, esto se los cuento porque cuando uno está en la actitud de encontrar la belleza
se puede encontrar hasta en lo que no existe. Y uno se puede emocionar teniendo este profundo estado de felicidad en la emoción, incluso con ausencia del significado, de un significante, mejor dicho, con ausencia del significante. Nosotros hicimos la experiencia con el significante del movimiento de la mano, pero hasta cuando nosotros tenemos esa actitud, después de practicarla, se puede obtener sin un significante. A mí me pareció algo muy particular el hecho de que yo me haya emocionado contándome una historia a mí mismo. Pero ahí está. Y tan accesible es esto, que nos saca de la oscuridad. Bueno, entonces vamos a practicar como todos los jueves, como una especie de rito, otra forma que es meditar, que es voluntariamente eliminar el pensamiento, para dejar la mente en blanco y para que los sentidos se abran, que también es una forma válida de hacerlo. Entonces, yo les voy contando cómo lo hacemos, síganme. Aspiramos, contenemos la respiración profunda y expiramos. Aspiramos, contenemos, expiramos. Aspiramos, contenemos, expiramos. Cuando expiramos se produce un relajamiento porque sacamos las toxinas. O sea, ingresamos aire nuevo, aire limpio y expiramos las toxinas. Se podría mencionar la palabra excretar toxinas, es expirar. Así que eso produce un relajamiento y nos sumamos a ese relajamiento, no nos contenemos, no nos resistimos a ese relajamiento. Aspiramos, contenemos, expiramos. Vamos a hacerlo una vez más. Esta vez cuando expiremos nos hacemos amigos de relajarnos. Aspiramos, contenemos, expiramos. Ahora muy bien, vamos a eliminar los pensamientos del hemisferio izquierdo que responden al deber ser,
al deber ser a la cultura que se ha impuesto en la sociedad, basada en el conocimiento de lo intelectual, que siempre trae problemas. Vamos a olvidar por 3 minutos esos problemas, pasando la energía de un hemisferio a otro. Esta vez reprimiendo el pensamiento que proviene de las programaciones y que nos mantiene dormidos. Así como el cardumen engaña al tiburón. El fenómeno del cardumen. Entonces, cuando vamos a concentrarnos en un color con los ojos cerrados, o una figura geométrica, o las dos cosas, y cuando un pensamiento se aproxime, lo vamos a refrenar, lo vamos a restringir voluntariamente para guardar ese espacio vacío, lleno de energía en nuestra mente y que no sea invadido desde afuera. No tengan miedo, es solo por 3 minutos. Empezamos ahora, 3 minutos. Recuerden de restringir, identificar un pensamiento cuando quiera entrar. Concéntrese en el color. Piensen en lo útil de esto que estamos haciendo. Si la felicidad es decisión nuestra y está dentro, somos invulnerables. No nos pueden castigar. Esto es lo útil de esta práctica y del arte. 2 minutos y medio. Seguimos tratando de dejar de pensar. Esto que hacemos ahora es la actividad voluntaria que tenemos en 5 segundos con el movimiento de la mano. ¿Qué hace el movimiento de la mano? Hace que dejemos de pensar. El movimiento de la danza de la mano nos hipnotiza y dejamos de pensar. También se puede hacer a través de la meditación. Seguimos tratando. Concéntrense en el color. 2 minutos. Fíjense cómo todas las palabras que dijeron del experimento de la mano van apareciendo. Siéntanlo.
1 minuto y medio. De a poco va apareciendo, me sale la palabra en inglés, que es joy, que es como una especie de disfrute, que es como una especie de entusiasmo, que estaba dentro, tapado. Un minuto. $30 segundos. Cuando termine esta meditación vamos a abrir los ojos y nos vamos a quedar quietos, suspendidos. 15 segundos. Abrimos los ojos. No nos movemos. Este es el poder de la quietud. Sientan que están conectados en otra dimensión. No hay miedo. Sientan ahora el no miedo. ¿Qué significa esto? Haber alcanzado el no miedo, la desaparición de la angustia permanente, nos hace omnipotentes. En este estado mental, nada impide que alcancemos nuestros sueños. ¿Por qué no? No hay nada, no hay ninguna barrera. Sientan que no hay barreras. Estamos simplemente viviendo en el presente y estamos bien. Siéntanlo. ¿No es lo mismo que lo que sintieron después del movimiento de la mano? Sí, es lo mismo, pero por otro camino. Ahora vamos a imaginar que estamos suspendidos en el aire a medio metro del suelo. La palabra suspendido viene de pender, que significa colgar. Estamos como colgados en el aire. Este es el estado de conciencia. En este estado podemos percibir todo. Y lo que es más importante, podemos
diferenciar la verdad de la mentira. Lo que nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas que van a transformar nuestra realidad. O sea, abandonamos la disfuncionalidad de las programaciones negativas para vivir en la funcionalidad de la benevolencia y de la gracia. Depende de nosotros entonces, con cualquiera de los dos métodos. Llegamos hasta aquí. Muchas gracias por haber estado.